Dios les bendiga a todos los hermanos, a todas las hermanas que nos hemos dado cita en esta hora, aquí en esta reunión. Dios les bendiga bastante. También saludamos a los hermanos y hermanas que nos acompañan a través de el Facebook, la fanspace, que es Seminario Bíblico Teológico de Colombia. Les saluda Javes Naum Parra Muñoz desde Cúcuta, Colombia. Y recordemos que esos espacios son para socializar, para compartir entre personas que tenemos algo en común. Bueno, yo diría que dos cosas en común. La primera, que amamos al Señor, ¿cierto? Y la otra, que amamos el estudio de la palabra del Señor. Porque cuando uno ama el estudio, uno busca las oportunidades para, ¿cierto?, participar de ellas. Y esta es una. Entonces vamos a compartir. Hemos sido citados hoy a una masterclass que tiene por título La importancia de las segundas oportunidades. Y yo estoy seguro que a través de nuestra vida como jóvenes, adolescentes incluso, y cuanto más los adultos, hemos sido testigos de esas cosas malas que nos han pasado, de esas oportunidades que hemos perdido, tal vez por una mala decisión, que hemos perdido por simplemente ser inmaduros. Y recordemos que la madurez no es un asunto de edad, la madurez es un asunto de, ¿cómo lo dijimos?, de un proceso. Nadie nace maduro, ni la adolescencia o la juventud es una garantía de uno ser maduro. La madurez es un proceso al cual llegamos. Lo difícil es que hay personas que llegan, digamos, viendo el ejemplo de otros y asumiendo con ese dominio propio esa templanza. Pero hay otros que quizás hemos llegado a una madurez en algún ámbito de la vida a través de errores, a través de la prueba y el error. Y algo importante, a través de las oportunidades que nos han dado, ya sea en el trabajo, en la academia, en diferentes ámbitos. Entonces, la madurez es un proceso al cual llegamos. Lo que pasa es que somos seres humanos y estamos muy mecanizados, muy mentalizados aquí. No, todo debe salir perfecto, todo debe salir bien. Y a los seres humanos nos cuesta mucho aceptar que nos equivocamos. Nos cuesta aceptar que otra persona se equivocó. Nos cuesta aceptar que no todo sale a la perfección. Y algo importante, a nosotros mismos nos cuesta aceptar que nos equivocamos. A veces, si hablamos en la pedagogía del perdón, a veces, claro, el Señor nos ofrece el perdón y se lo pedimos y Él nos lo da y somos felices. Si alguien nos hace un daño, somos incluso a través del tiempo y a través de una decisión muy sabia, perdonar y está muy bien. Pero ¿cuántas personas están hoy o en algún momento han estado esclavas de sus errores porque no se han perdonado? Entonces miremos que hay, digámoslo así, tres perdón. El perdón que nos da el Señor, que siempre está disponible. El perdón que le otorgamos a las demás personas o que ellas nos otorgan a nosotros, ¿cierto? Y está el autoperdón. Cuando yo reconozco que hice mal y me dispongo a superar esa decisión, me dispongo a superar esa situación negativa y a decir, yo no voy a estar esclavo de este error cometido, sino que voy a avanzar. Hay personas que se han frustrado porque empezaron un proyecto y les fue mal, yo no sirvo para esto, no sirvo. En una cuestión espiritual, yo le fallé a Dios, Dios te perdona. La iglesia te da la mano. ¿Cuántas veces las personas dicen, no, yo no me puedo levantar, no, qué vergüenza, no, 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 no? Y se encierran al punto de que se frustran y se acaba su vida. No digamos física, pero sí espiritual, porque caen en un hoyo del cual no salen. Es importante entonces esto que estamos hablando del perdón. A veces es importante perdonarnos a nosotros para poder avanzar. Voy a compartir pantalla para continuar con la exposición. Saludamos nuevamente a los hermanos y hermanas que están aquí en el Zoom, que les bendiga, hermanos del Perú, de aquí de Colombia, y a las personas también que nos acompañan a través del Facebook. Vamos entonces a compartir la pantalla, me confirman si ya se ve.
Se ve bien, hermano. Ok, perfecto. Vamos entonces, el título, como lo mencionamos hace un momento, es la importancia de las segundas oportunidades. Y esto lo vamos a hacer a partir de una revisión a la vida de Juan Marcos. Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? Bueno, Juan Marcos es precisamente el que tradicionalmente se ha asumido como el escritor del Evangelio según San Marcos. Entonces, este es Juan Marcos, el evangelista, la persona que tradicionalmente, repito, se asume que escribió el Evangelio de Marcos. Un verso importante va a ser entonces segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 11. Y leo para ustedes, y ese texto dice de la siguiente manera. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. Entonces, el texto clave es una expresión de Pablo diciendo que Juan Marcos le es útil, le es de apoyo. Entonces, recordemos lo que dijimos hace un momento, que la madurez es un proceso al cual llegamos. Hay un proceso al cual personas no llegan. Unos se ven más, otros sufren en el camino y otros no llegan porque la falta del perdón, digámoslo, incluso de aceptar los errores y avanzar una determinación, los frustra. Entonces, unas generalidades. ¿Quién es Marcos? Para que nos ubiquemos de quién vamos a hablar. Es, como lo dije hace un momento, el que tradicionalmente se asume que escribió el Evangelio de Marcos. Aquí un aporte, no sé si ustedes lo saben, pero normalmente uno pudiese pensar, hablo normalmente sin uno profundizar pues en el tema, uno creería que el primer Evangelio es Mateo. ¿Por qué? Pues porque aparece primero Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero de acuerdo a ciertos estudios, digamos, que se han tomado, se ha llegado a la conclusión que Marcos es el primer evangelio. Se ha llegado a la conclusión, y los eruditos y teólogos a nivel de estudio de producción, que es Marcos básicamente la base que se tiene de los demás evangelios canónicos. Entonces veamos si esto que dicen algunos teólogos es cierto, pues le suma mérito al personaje que estamos trabajando, pues al ser el que escribe el Evangelio de Marcos y aparte de eso, ser el que expone por escrito el primer Evangelio. Dicen algunas personas, entre ellos este caballero Luis Alonso Chequel, que el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, fue escrito aproximadamente en el año 64 después de Cristo, aproximadamente. Recuerden que es difícil datar con seguridad estas fechas. Sin embargo, la tradición, repito, lo sitúa en el 64 y según pues las pistas que nos ofrece el Evangelio, esto lo dice Luis Alonso Chequel, se dice pues que fue antes de la destrucción de Jerusalén y esto habría sido en el 70, entonces tuvo que haber sido antes. Por eso algunos estudiosos lo sitúan en esa fecha. En cuanto al lugar de composición, o sea, de dónde fue escrito este evangelio, la hipótesis más aceptada es también pues que fue en Roma, en Roma. Entonces es importante que tengamos como estos datos sobre el Evangelio de Marcos. Avanzamos entonces y a distinguir que él y su madre permitieron que usaran su hogar como uno de los principales lugares de reunión de los cristianos en Jerusalén. O sea que él tenía, digamos, una bendición. Y digo bendición porque es difícil cuando una persona tiene una fe religiosa, una fe cristiana, y lo hace solo. Es difícil porque, digamos, no tiene con quién socializar. Pero en este caso, Juan Marcos contaba con la bendición de que no solamente él seguía una fe, sino que su madre también. Eso, pues, repito, facilita un poco la experiencia, la vivencia de la. Algunos van a decir entonces
que incluso esta casa es donde posiblemente se dio a ciertas reuniones pues de los apóstoles, o sea que su casa era un centro de reunión. Voy a ver si encuentro un dato que lo vi esta tarde. Bueno, se me embolató. Sin embargo, era un dato más puntual para hablar de qué eventos o qué encuentros se dieron en esa casa. Entonces, en últimas, pues repito, era un lugar, en este hogar se realizaron diferentes encuentros de los cristianos de la época. Entonces, bueno. Otro dato importante de este personaje es que persistió a pesar de los errores de la juventud. ¿Cuán difícil es que una persona que aceptó a Cristo, que vive el Evangelio en su juventud, se preserve en su adulta? Hay personas que en la juventud, yo creo que nosotros que estamos en este camino hace un buen ratico, hemos visto cómo compañeros de nosotros quizás empezaron con nosotros en la escuela dominical, pero no han avanzado, han tenido situaciones y de verdad es nuestra oración para que ellos vuelvan, ¿cierto? Para que vuelvan de nuevo a los pies del Señor y se sumen pues a su iglesia. Sin embargo, pues es difícil a veces por muchas cosas que han pasado. Algunas personas tienen sus razones, ¿cierto? Y no vamos a juzgarlas, pero oramos para que ellos regresen. Pero cuántas veces, ¿verdad? Hemos sido testigos de que personas que en la juventud sirvieron al Señor hoy no están. Entonces, es algo para resaltar de Juan Marcos, que desde su juventud estuvo en el Evangelio, estuvo en las filas del cristianismo y persistió. Y algo importante, este personaje ayudó y acompañó en el ministerio a varios hombres de Dios. Por lo menos la Biblia nos da evidencia de que respaldó y apoyó el ministerio de tres personajes muy valiosos. Por ejemplo, estuvo Bernabé, estuvo el mismo Pablo y estuvo un personaje que ahorita vamos a revisar y es el apóstol Pedro. Entonces, este personaje ayudó, acompañó el ministerio de Bernabé, Pablo y Pedro. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto porque creo que es importante, ¿cierto? Que una persona haya bebido experiencias de tres grandes personajes, de tres grandes oradores. Y uno de ellos, bastante docto en las escrituras, como lo era Bernabé, como lo era Pablo, pero también desde la experiencia, desde lo vivencial que pudo compartirle el apóstol Pedro. Entonces, por eso resalto, digamos, esto de este personaje. Entonces, avancemos. Una vez entendidas las generalidades y comprendido de quiénes estamos hablando, vamos entonces a revisar un poco más desde el registro bíblico quién era Juan Marcos. De acuerdo a lo que nos dice Hechos 12:12, avancemos y miremos, por favor. Hechos 12:12, vamos a encontrar que él era hijo de María. Dice entonces, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Este texto también corrobora lo que decíamos hace un momento, de que en el hogar de Juan Marcos, en el hogar de María, se realizaban diferentes encuentros espirituales. Entonces, ese es un primer versículo que va a ser muy importante en esta revisión de la vida de Juan Marcos. Proseguimos. Podemos ver en Hechos 13, 5 al 13, que Juan Marcos era un joven que amaba la obra, pero que no estaba preparado para asumir responsabilidades. Si revisamos Hechos capítulo 5, 13, versos 5 al 13,
allí lo que está es básicamente narrándonos en ese capítulo el primer viaje misionero. El primer viaje misionero donde está Pablo y está Bernabé. Están allí pues estos dos personajes que hasta el momento estaba entonces Saulo, ¿cierto? Con el nombre Saulo. Ellos dos salen hacia el viaje misionero. Un dato especial, un dato amplio para este estudio, es que Juan Marcos era, aparte pues de hijo de María, como nos narra la Biblia, era sobrino de Bernabé. Sobrino de Bernabé. Entonces, cuando sale Saulo, pues, y sale Bernabé a la obra, también Bernabé lleva a su sobrino. Quizás, como lo decimos aquí, amaba la obra, sentía el afecto por la labor misionera, pero no estaba preparado. ¿Y a qué lo llevó el no estar preparado para asumir responsabilidades? ¿Cuáles responsabilidades? Pues llevar una vida de misionero, una vida de predicar, ¿cierto? Todo el tiempo, de desplazarse a lugares, tal vez con las comodidades un poco más reducidas. A eso no estaba preparado Marcos, y en el texto 13 nos narra que los abandona. O sea, deja tirado, digámoslo así, esa labor en la cual estaban embarcados los tres. Entonces, esto es una ruptura en el programa de Marcos, en la vida de Marcos. Y esto es lo que yo quería que llegáramos hace un momento cuando hablábamos de cuántas personas hemos fracasado en algunos momentos. Algunos hemos tenido un bajón, digámoslo, espiritual, un bajón educativo, un bajón laboral. Bueno, hay muchas formas de ver aquí esta representación. Y hemos llegado a un momento de fracaso, a un momento de bajar y perder la confianza de unas personas que tenían ciertas esperanzas en nosotros. Y en este caso, Pablo y Bernabé tenían unas esperanzas, estaban contentos de hacer equipo con Marcos, pero la actitud de Marcos hace una ruptura en la confianza y hace básicamente, yo creo que pone a pensar en ese momento la labor que estaban realizando, pero aún así él decide irse. Pero, ¿qué sucedió con este golpe, con este fracaso? ¿Qué hizo Juan Marcos? Hay personas, repito, que han caído en diferentes situaciones, se han desanimado, se han frustrado y vuelven atrás o dejan tirado la labor por la que estaban luchando. Pero, ¿qué aprendemos de Marcos? ¿Qué aprendemos? Lo normal o común sería un desánimo espiritual, ya que estamos hablando del campo espiritual. Sin embargo, lo que hizo este personaje, Marcos, fue acercarse a Pedro y aprender de él, de otra persona que entendía el valor de las segundas oportunidades. Qué importante es, pero antes de avanzar, veamos un pasaje donde aparece que Marcos vuelve a insistir. A ver, miremos aquí el texto para que nos quede más claro. En Hechos 15:36, dice el texto: tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores de Jesús. Dice el 37. Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara. Quizás hay dos teorías aquí. La primera es que Bernabé sabía el proceso por el que estaba Juan Marcos y él sabía que ya Juan Marcos había madurado. Recuerden que dijimos que la madurez era un proceso al cual se llegaba. Entonces, quizás Bernabé ya sabía que Juan Marcos estaba un poco más preparado, que había avanzado, que era ya otra persona diferente. O la segunda opción es que, como al ser sobrino, seguía insistiendo en querer favorecer y llevar a su sobrino. Yo diría que es la primera, que Bernabé era consciente del proceso de Marcos y por eso estaba ahí. Yo diría esa, pero pues están las dos posturas.
De acuerdo a esto, dice el 38 del capítulo 15, pero Pablo no estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo y da la razón. Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado y no siguió con ellos. Dice el verso 39. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre, y por su parte Pablo eligió a Silas como compañero. Aquí vemos algo importante, y es que el apóstol Pablo, que era una persona que estaba muy enfocada en la obra misionera, que era una persona que estaba pero muy enfocado en la labor, que era una persona, mejor dicho, abnegada, valiente, que no tenía nada para predicar el evangelio, vuelve a coincidir con Bernabé, pero ya dijimos las dos posturas, no se ponen de acuerdo y se separan. Aquí podríamos revisar la actitud de Pablo y entender varias cosas. La primera es, ¿por qué Pablo es tan duro? ¿Por qué Pablo es tan fuerte con Juan Marcos? ¿Por qué no reconoce el avance del personaje? Y aquí es donde volvemos a las dos posturas que mencioné. ¿Será que Bernabé quería llevarlo porque sabía el proceso de Marcos y sabía que ya estaba preparado? ¿O sería simplemente porque era el... Optando por la primera posición, diríamos que entonces Pablo fue una persona que en ese momento no valoró el potencial que posiblemente había en Marcos, sino que él dijo, este muchacho nos abandonó. Y si esa fue la razón, estuvo mal. Pero si Bernabé solamente quería llevarlo por ser sobrino, ahí diríamos que la actitud de Pablo estuvo bien. Pero, repito, yo creo que el proceso de Marcos se va evidenciando poco a poco y en ese momento posiblemente Marcos ya estaba dando frutos de un cambio y hubiese sido interesante que lo hubiesen llevado, pero pues estamos trabajando en el texto sagrado, pero también con algunas hipótesis, pues para favorecer de pronto pues el entendimiento del texto y poder sacarle un mayor provecho a lo que estamos estudiando. Entonces, de acuerdo a esto, a este rechazo que le hace el apóstol Pablo, que era la autoridad en el momento, incluso por encima de Bernabé, porque era el que figura, porque en primer lugar, Bernabé es autoridad para Pablo, en primer lugar, pero después la misma autoridad espiritual, la autoridad de las iglesias, la vemos que está como en Pablo. Entonces, que una figura como Pablo, ¿cierto? Que una figura como Pablo rechace, yo creo que duele mucho. Y aquí volvemos al punto de quizás en la iglesia, ¿te han rechazado? Quizás tu líder, bueno, no duele mucho, yo diría, pero fue tu pastor. Allí yo creo que ya el nivel de dolor aumenta. Y si escalas a un rechazo mayor, tal vez de un oficial, de un obispo, bueno, dependiendo la jerarquización que haya en las iglesias, yo creo que allí duele mucho ese rechazo. Hay rechazos que son producto de la inmadurez, rechazos que son producto de lo que hemos sembrado, ¿cierto? Y de pronto hasta pueden ser merecidos. Pero hay otros rechazos que no tienen una razón, sino que simplemente evidencian unas malas aptitudes de un liderazgo. Y aquí es donde podemos ver que incluso como líderes debemos ser sensibles, debemos ser humanos, debemos ser empáticos y debemos trabajar porque no debemos opacar las ilusiones de las personas. No juzgar por los errores cuando esas personas han ido cambiando. Y aquí es momento de rescatar.
todas las opciones que di hace un momento. Bernabé quería llevar a Juan Marcos, aún sabiendo que los había abandonado por dos razones que estamos trabajando. La primera razón, porque posiblemente vio el material de Juan Marcos y dijo, ha cambiado, llevémoslo. O la segunda fue simplemente porque era el sobrino. Pero veamos por el texto sagrado cuál de esas dos fue más posible. Miremos en Hechos 11, 25, algo importante. Cuando Pablo, y aquí hago un paréntesis, también va a ser muy interesante porque en esos espacios que estamos trabajando nosotros aquí, en estas masterclass, vamos a involucrar personajes. Ya empezamos hoy con Juan Marcos. Vamos a involucrar el estudio de personajes y rescatar las enseñanzas. Y vamos a estudiar a Bernabé, vamos a estudiar a Pablo puntualmente. Pero, cerrando el paréntesis, revisemos Bernabé, el antecedente de Bernabé frente a las dos teorías que estoy proponiendo. En Hechos 11:25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Qué podemos ver aquí en este texto? Podemos ver que Bernabé es entonces ese tipo de personas que cree en las demás personas. Es ese tipo de personas que todos necesitamos en nuestras vidas y que ojalá seamos. Porque cuando la iglesia le temía a Pablo, por su pasado, por su testimonio, le temía, Bernabé dijo, no, hay que apoyarlo. Y el texto sagrado nos muestra que fue Bernabé quien apoyó a Pablo y quien lo trajo a la iglesia, o sea, quien lo vinculó, quien lo socializó con la congregación. Entonces, de acuerdo a ese antecedente, yo creo que no solamente quería llevar a Juan Marcos por ser sobrino, sino porque ya tenía ese ministerio de apoyar. Entonces, qué bonito, qué interesante esto que estamos revisando. Ahora, después de este rechazo que le hace Pablo, que ya revisamos, que incluso la labor de la autoridad debemos revisarla y nosotros como autoridad, en algún momento, si la llegamos a tener, debemos ser de esas autoridades sensibles, de esas autoridades empáticas, de esas autoridades que den oportunidades. Entonces, qué importante que nosotros podamos ser una autoridad sensible y que dé oportunidades. Entonces, cuando pasa esto, que Pablo le dice, no va, no va, no va, porque usted se fue, o sea, para Pablo el error persistía. Dice el texto, y el texto es muy bonito cuando dice que no pudieron ponerse de acuerdo. Si el texto dice que no pudieron ponerse de acuerdo en Hechos 15, que lo revisamos hace un momento, dice el texto 15:39 de Hechos, Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo. Así que terminaron por separarse y cada quien se fue con su ayudante. En este texto yo veo que Bernabé les puso a Pablo, Pablo, mire esto, mire lo otro. O sea, básicamente quería que Pablo entendiera algo. Quizás le estaba contando que Juan Marcos había cambiado, pero no pudieron ponerse de acuerdo. Entonces, repito las opciones. Si había cambiado, ahí hay una dificultad en Pablo. Pero si no había cambiado y solo era por ser sobrino, actuó muy bien Pablo. El hecho es que independientemente de la opción, esto es un choque que tiene Juan Marcos. ¿Y qué hizo? ¿Se descarrió? ¿Volvió atrás? No. Repetimos entonces la diapositiva que estamos en pantalla. Él se acerca a Pedro. Y no sabemos cómo lo hace, pero sí sabemos que lo hizo, pero no el cómo. Pero Pedro sí sabía el valor de las segundas oportunidades. Y aquí vale la pena hablar de Pedro, un personaje bastante, como lo dijimos hace un momento,
al igual que Marcos, amaba la obra, pero no estaba preparado para las responsabilidades. Eso lo dijimos de Marcos. Pedro, una persona que amaba la obra, amaba al Señor, pero fue débil y, digámoslo así, falló. Negó al Señor. Pero el texto nos deja ver que cuando él cae en cuenta de su error, llora amargamente. Llora amargamente. O sea, se contristó y dijo, le fallé al Señor. Y llega un momento de desesperación y el texto lo narra que llora amargamente. Llora su dolor y llora su mala decisión. Pero en el libro de Juan nos narra la palabra del Señor que Jesús va a la orilla y llama y se encuentra con Pedro. Estamos hablando de Juan 21. Y si hablamos de alguien que da segundas oportunidades, ¿quién será? El Señor. El Señor. Pedro se había apartado, es más, había vuelto a su labor, había vuelto a su vida. Él dijo, yo embarré, yo fallé, yo no merezco estar esperando nada, yo debo decirme. Pero el Señor llega allá y lo llama y le confirma el ministerio. Le dice, usted tiene un plan, yo tengo un plan con usted, usted debe hacerlo. O sea, lo busca. Dios le da esa oportunidad. Jesús lo busca. Le da una segunda oportunidad. Y ya sabemos la importancia que tuvo Pedro. Todos aplaudimos a Pablo. Claro que sí, su ministerio fue especial. Pero el primero en romper, el segundo, que el primero fue Jesús, el segundo en romper la brecha con los gentiles fue Pedro, con Cornelio. Entonces, Juan se acerca a Pedro, quien conoce el valor de las segundas oportunidades, quien sabía el dolor de fallar, quien sabía el dolor de un error y quien sabía y valoraba las segundas oportunidades, porque Jesús se la dio. Y Pedro ve en Marcos un potencial, ve un joven que ama a Dios, que quiere servir, que quizás necesitaba era dirección y se la da. Avancemos. Con esta decisión, Marcos logra aprender de las experiencias de Pedro y escribir el primer evangelio canónico. Canónico hace referencia a los evangelios que están en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto lo vemos en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 13. Busquemos, por favor, y vamos a darnos cuenta que dice lo siguiente. En las salutaciones finales de la carta dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Marcos, mi hijo. Aquí se habla como de una adopción, pero es más bien como una tutoría, como esa figura de a quien yo he acompañado, de esa tutoría, repito. Entonces, allí por este texto nos damos cuenta de la relación estrecha que entabla Marcos y entabla Pedro. Entonces, aquí un paréntesis, si el evangelio debiese tener otro nombre, debería llamarse, ¿cómo creen? El segundo evangelio canónico que está pues en nuestra Biblia, ¿cómo debiera llamarse? A ver, ¿quién me diría? Pedro. El evangelio según, repítelo. Pedro. Según San Pedro, muy bien. Y yo creo que sí debería ser. Pero bueno, en este caso, el escritor que fue Marcos, ¿cierto? Tiene la titularidad y está bien. Yo creo que a partir de lo que estamos estudiando, también merece ese reconocimiento. Entonces, avancemos.
¿Qué sucedió luego? De que él, digamos, busca la compañía, la tutoría, el consejo de Pedro. Después de esto, y después de mucho tiempo, yo creo, tampoco fue mañana, pues de ayer a siguiente día, Pablo reconoce el cambio y lo recomienda en el ministerio. Lo vemos en Colosenses 4, 10, 11. Colosenses 4, 10, 11. Vamos a mirarlo. Colosenses 4, 10, 11. También en salutaciones finales. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Miren esto. De Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibid. Recibid. Mire a qué punto Pablo reconoce el ministerio y lo recomienda. ¿Cuán difícil es que una persona recomiende a otro? Porque no guarda sus cuidados, ¿cierto? Pero Pablo dice, si va, recíbanlo. Pablo recibe y reconoce el aporte de Marcos en el ministerio. Veamos 2 de Timoteo 4:11. Dice el texto, solo Lucas, de hecho este texto es el clave en nuestro estudio de hoy. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil, me ayuda, dice Pablo. Y en Filemón 24 dice el texto, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí hay que aplaudir a Pablo. Pablo en su momento, Hechos 15, rechaza a Marcos, ya dimos dos opciones del por qué, y lo hace, pero con el paso del tiempo, Pablo mismo reconoce la labor de Marcos y lo recomienda, lo acepta, lo asimila y le da un lugar especial. Y no solamente en una carta, en varias lo hemos visto, por lo menos 6. Lo reconoce. Pablo tiene la gallardía, la humildad de decir y cambiar de opinión. Un llamado al liderazgo. El líder bueno no es aquel que dijo una cosa y aunque esté equivocada, así debe ser. No. Un líder es aquel que reconoce el error y educa al que lo comete. Pero un líder también es el que, cuando el que comete el error y se recupera y avanza, es el que le aplaude y lo motiva. Eso es un líder. Hay líderes, quizás en las iglesias, no sé, es un ejemplo, que puedan quedarse con esa idea del personaje, del hermanito, y no se dan la tarea de revisar si cambió, si progresó, sino que ya queda vetado o vetada esa persona. Eso no está bien, no es bíblico. Es bíblico el amor, el acompañamiento y el reconocer la labor, el talante de la persona que quiere servir. Recordemos que la madurez es un proceso al cual se llega de muchas maneras. Y Marco llegó a esa madurez con un estrellón feísimo, que fue el rechazo de Pablo, por el peso de sus decisiones. Pero también llegó a la madurez por su decisión y su determinación de avanzar y de continuar. Nosotros podemos equivocarnos y podemos caer, porque somos seres humanos. Pero los seres humanos tenemos una cualidad especial, y es que tenemos la capacidad de decidir, de decir,
¿Vamos y avanzamos o decidir quedarnos en el suelo acariciando la piedra? Juan Marcos se levantó y superó esa piedra, se apoyó en quien podía apoyarse, en quien lo entendió. Por eso hablábamos de la importancia de un liderazgo empático, de un liderazgo que no juzgue a los jóvenes y los condene, sino que los entienda y trabaje para ayudarles. Juan Marcos entonces quería servir y se apoyó y se levantó, decidió seguir, avanzar, tuvo una determinación y logró. Y ya sabemos lo que logró. Nada más y nada menos que poner las bases escritas del Evangelio, pues de los canónicos. Digo escritas porque obviamente el Evangelio ya estaba a nivel oral, ¿cierto? Ya existían las narrativas orales, pero Marcos lo pone por escrito. Entonces, mira hasta dónde llega el impacto de este personaje, de este joven, que, que valoró esa oportunidad que le dio. ¿Quién se la dio? Claro, Dios se la dio, claro que sí. Pero ¿quién fue? Pedro. Muy bien, Pedro. ¿Y por qué Pedro? Porque Pedro sabía y conocía y valoraba las segundas oportunidades. Por favor, demos segundas oportunidades. Démoslas. Es importante. Hay personas con mucho para dar y que se han quedado estancadas por el hecho de que no se les dan esas oportunidades. Pero aprendemos por la palabra que Pedro la dio. Unas lecciones generales de este personaje. La madurez personal casi siempre se debe a una combinación de tiempo y errores. Repetimos la frase. La madurez es un proceso, ¿cierto? Y aquí entendemos que es tiempo y errores. Ojalá nosotros maduremos sin cometer tantos, pero somos humanos. Y los líderes deben entender que somos humanos como líderes y que los liderados son humanos. Como dice un salmista, propensos a fallar, propensos al error. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero es curioso porque incluso hay un apóstol que dice, hijitos, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos. Este apóstol nos muestra que si alguien da segundas oportunidades, si alguien sigue creyendo en el ser humano, si alguien sigue creyendo en los hermanos, es Jesús. Entonces, qué bonito que nosotros entendamos eso. Los errores por lo general no son tan importantes como lo que aprendemos de ellos. Uno puede caerse y abrazar la piedra y quedarse acostado de hacer una casa ahí y ya condenado al fracaso. Pero uno también puede decir, si caí aquí, ya sé que por aquí no debo ir. Ya sé que esto no es bueno. Y no solamente ayudar no solamente evitar ese error, sino ayudar a otros a que no lo cometan. Por eso la importancia de la enseñanza, la importancia de ser tutor y de apoyar el crecimiento y el ministerio de otras personas. Qué importante que nosotros podamos apoyar el ministerio de otros que vienen detrás, ¿cierto? Qué importante esto, de valorar y dar segundas oportunidades. La vida eficaz no se mide principalmente por lo que logramos, sino por lo que superamos para obtenerlo. Hay más honor y más gloria en el triunfo después de una gran batalla, a de simplemente disfrutar de una paz sin haberla luchado, digámoslo así.
Hay que superar situaciones. En nuestra vida académica, muy posiblemente en la universidad, en diferentes momentos, tuvimos dificultades, pero no nos rendimos. Pero en lo espiritual es importante nosotros superarnos cada día, crecer en el ministerio, avanzar en él. Y algo importante, el estímulo puede cambiar la vida de una persona. Y aquí no tomemos el estímulo como el hecho de tome esto para que haga esto. No, no, no estamos hablando de una prebenda de algo. Estamos hablando de la motivación. ¿Cuántas veces algunas personas solo han recibido, usted no puede, usted la embarró, usted es un personaje negativo, usted no sirve? ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos sido nosotros esos líderes que hemos dicho eso? Usted no sirve, usted se equivocó, es que usted hace tanto tiempo falló. ¿Cuántas veces hemos sido esas personas? ¿O cuántas veces hemos sido a quienes nos han dicho eso? Hijo del diablo, vergüenza, fracasado, usted hace quedar mal, usted se equivocó, usted no sirve. Y sacan en cara los errores. Y claro que hemos cometido y quizás seguiremos cometiendo errores. Pero una motivación de tranquilo, yo te entiendo y vamos para adelante, es importante. Por eso valoro mucho el testimonio de Pedro. Como Pedro, testigo de las segundas oportunidades, abraza a Marcos, le da una tutoría, lo guía espiritualmente y ¿cómo diría yo? Le confía datos a Marcos. Incluso Marcos tiene testimonios únicos, el que solo sale en Marcos. Entonces ahí vemos cómo Pedro le confió ciertas cosas a Marcos, ¿cierto? Entonces, qué bonito es el estímulo, confiar en las personas. Un llamado a los líderes que me escuchan y que posiblemente me van a escuchar en otros momentos, ya sea por el Facebook o por YouTube. Por favor, líderes, pastores y pastoras, nuestros jóvenes, los miembros de la congregación, están propensos a fallar, a cometer errores, porque somos seres humanos. Pero al joven, al hermano, a la hermana, que quiera superar ese error, es más, incluso al que parezca que no quiere, debemos motivarlo y ayudarlo. Que esa persona no pueda decir, no, nadie me ayudó, nadie me buscó. Porque es que a veces hay errores que se cometen y el líder ni se da por enterado. No motiva, no ayuda, no busca. Ahora, si el joven cayó en algún error y quiere superarse, quiere avanzar, no le neguemos la oportunidad, ni le neguemos la confianza. El Señor Jesús le brindó confianza, le brindó una mano a Pedro, quien le haya fallado. Entonces, por favor, líderes, pastores y pastoras, estamos llamados a apoyar los ministerios, a apoyar a esos jóvenes, esos adolescentes, esas damas, los caballeros, los adultos, cualquier persona que sea. Estamos llamados a no juzgarles por sus errores del pasado, mucho menos cuando esta persona quiere cambiar y ha dado luces de un cambio. Entonces, qué bonito es la historia de Juan Marcos. Por eso, el tema que teníamos hoy era la importancia de las segundas oportunidades. Una revisión a la vida de Juan Marcos. Qué importante, qué hermoso, qué bonito es esta historia. En lo personal me gusta demasiado, me gusta mucho.
Y creo que debemos estudiar cada personaje de la Biblia para aprender, para aprender. Hay personajes de los cuales aprendemos cosas buenas y aplaudimos eso. Hay personajes de los cuales aprendemos cosas malas, pero es importante esas cosas malas porque aprendemos a no hacerlas, a no cometerlas. Entonces, aún así, ese personaje sigue siendo un buen maestro, porque nos ayuda a no cometer eso. Nos muestra qué no debemos hacer. Entonces, vamos a cerrar la transmisión en Facebook y aquí la grabación, no sin antes agradecer a Dios por esta oportunidad tan bonita, acaba de coincidir, y saludarles a todas las personas que nos acompañaron aquí en la reunión y a los que verán después. Dios les bendiga a todos y a todas. Seguimos reuniéndonos en algunas ocasiones, pidiendo al Señor que nos conceda esa bendición. Entonces, bueno, Dios les bendiga, que estén muy bien.